Obviamente has escuchado de Cursor. Sí, si eres desarrollador de software o te dedicas a este mundo de la programación, obviamente has escuchado Cursor, pero ¿qué es Cursor exactamente? Cursor es básicamente digamos que un ídolo de programación que trae embebida una inteligencia artificial. ¿Cómo fue exactamente la existencia de Cursor? Es muy curioso porque básicamente Cursor fue creado por pues, ex trabajadores de OpenAI y GitHub Copilot, pues obviamente vivieron ahí sus conocimientos y gracias a eso pues salió lo que fue prácticamente Cursor. Salió al público aproximadamente en 2023, si mal no recuerdo, ¿no? Fue como básicamente un fork mejorado de Visual Studio Code. Todavía la inteligencia artificial no era tan espléndida como el día de hoy la venden, pero más o menos así fue. El enfoque que ellos vendían en ese momento era un editor de texto que podía entender específicamente tu proyecto de manera completa, o sea, tenía todo el contexto de tu proyecto y sí, efectivamente así lo es. Los servicios ofrecidos por Cursor básicamente son diferentes membresías que pues básicamente van desde los $20, que es la más común. Básicamente esta te permite poder realizar cualquier tipo de ejecución dentro de Cursor. La de los $20 para mí es suficiente y creo que de hecho es la que yo utilizo. ¿Qué es exactamente lo que hace Cursor por detrás? Básicamente Cursor lo que hace es embeber toda la cuestión de inteligencia artificial con el código y te ayuda a construir desarrollo o más bien desarrollos muchísimo más rápidos que pues obviamente depende muchísimo de cómo estés dándole tú un contexto. De eso va a depender demasiado qué calidad de desarrollo vayas a hacer con él. Bueno, a todo esto, la verdad es que yo me quedé como que con mucha intriga cuando escuchaba acerca de Cursor. La verdad es que a veces que no tengo tiempo para poder desarrollar la mayoría de las cosas y porque no, yo soy totalmente, digamos que, vamos a decirle que pro inteligencia artificial. En este caso me encanta la idea de que existan herramientas que puedan agilizar muchísimo tu trabajo. Si tú no lo haces, te puedo apostar que ese es un gran error. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? Y adivinen que tengo aproximadamente ya como cerca de mes y medio utilizando Cursor y me gustaría dar pues ahora sí que mi opinión. Obviamente pues mi opinión no es la más importante, pero quiero que entiendas tú las ventajas, desventajas que tiene, el qué tan cómodo y qué tan bueno ha sido para mí el utilizarlo, si ha agilizado mi tiempo, sin absolutamente nada de filtro. Los primeros indicios al comenzar yo a trabajar con Cursor fue básicamente pues le pedí rápido, ¿no? El hecho de quería como poner a prueba toda esa mentalidad detrás, digamos, mentalidad que existe dentro de Cursor. Y pues obviamente creé mi primer carpeta, le dije, oye, ayúdame a desarrollar, pues básicamente un proyecto con React.js. El proyecto agrégale cuestiones como byte, de TypeScript, utiliza React, después instala dependencias como la parte del ruteo. Una vez que tengas ya el ruteo específico, ayúdame a crear un par de rutas para que en cuanto tú termines todo, yo ya esté libre de poder picarle ahí y entender cómo funciona todo, ¿no? Y oh sorpresa, la verdad es que construyó absolutamente todo, no fue torpe en ningún momento, logró construir pues todas las cuestiones de desarrollo, construyó también la estructura específica en las carpetas y la verdad que todo muy bien hasta ahí, ¿no? Obviamente volvemos a lo mismo, las inteligencias artificiales no ven ni a sustituirte a ti, ni a mí, ni a ninguno que sea capaz de dominar ese tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen sus desventajas, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras desventajas que yo puedo encontrar dentro de ello? Primero que nada te podría decir, ¿reemplaza Visual Studio Code? No creo. ¿Por qué? Porque Visual Studio Code es por su naturaleza un ídolo de programación. Entonces es tan enfocado en eso que contiene una gran cantidad de cuestiones como extensiones, diferentes opciones, la configuración, etc. O sea, hay muchas cosas que son propias de un ídolo de programación que Cursor la verdad es que no se queda muy corto en ese sentido, ¿no? Entonces yo pudiera decir que no, efectivamente con esto no vamos a sustituir en lo absoluto al ídolo de programación Visual Studio Code. Yo lo sigo usando muchísimo. En realidad Cursor lo utilizo para esos proyectos que necesito agilizar el desarrollo, que digo, tengo que tener este módulo, tengo que tener este componente y ya tengo la idea, entonces nada más le digo, oye, son estos props, esta cantidad, utiliza esto, las buenas prácticas, esto y lo otro y pum, automáticamente ejecuta. Cosas que pudiera hacer yo, que igual si me va a llevar 25 minutos el desarrollar ese componente, me llevó 5 minutos el dar las instrucciones y que fuera pues básicamente construido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las desventajas que yo pude encontrar? A pesar de que Cursor básicamente
básicamente tiene todo el contexto de tu proyecto, hay veces en las que termina entorpeciéndose. ¿Qué quiero decir? Hay muchas veces en las que, por ejemplo, estoy trabajando en una pantalla y le digo, oye, ayúdame a estructurar esta parte y haz esto y haz lo otro, y empiezo a hacer algunas actualizaciones, pero ya me removió una cosa, ya quitó otra. Afortunadamente, Cursor, la ventaja que tenemos es que, pues básicamente cuando sugerimos o cuando sugiere un cambio, te permite hacer reject o el accept en este caso, o básicamente quitar o aceptar el cambio que te está sugiriendo, pero a veces es muy tedioso que tú le dijiste solamente, pues básicamente quiero que hagas esto y actualizó todo el componente, ¿no? Entonces ahí vienes haciéndole reject a todas las cosas que no te interesan y solamente aceptas la parte específica que tú quieres en realidad embeber en tu página. Ahora, esas son algunas de las desventajas que yo considero que tienen. ¿Cuáles son otras desventajas? Probablemente, como toda la cuestión de inteligencia artificial, llega un punto en el que el servidor se puede saturar demasiado por dentro, por detrás, y pues básicamente tarda muchísimo en contestarte. Mucho se queda pensando y pensando. De hecho, me ha tocado muchas veces me ha tocado que tengo que pausar la ejecución y vuelvo a terminar como que ese contexto y tengo que volver a cerrar el panel y vuelve a ejecutar una nueva instrucción y se vuelve a quedar atorado. Entonces le digo detente y, o sea, hay varias cositas que de pronto sí terminas diciendo, híjole, lo hubiera hecho más rápido yo, ¿no? Pero pues prácticamente es como yo les estoy diciendo. Esta es básicamente mi experiencia utilizando este tipo de cosas, que es algo de lo que para mí me ha encantado muchísimo de Cursor, que la verdad es que también hay que sacar sus ventajas. Yo, aparte de desarrollo de software, me gusta muchísimo toda esta cuestión de diseño. Entonces, pues se utiliza herramientas como Photoshop, Illustrator, herramientas también como Figma, los layouts de Figma, etc. Entonces, al yo poder tener esta posibilidad de crear desde, vamos a llamarle grids o elementos o layouts dentro de estas herramientas, para mí es bien fácil, y para mí una de las grandes ventajas que tiene Cursor es la lectura de las imágenes. Es tan preciso a la hora de que tú le dices, quiero que me construyas esto y esto es lo que necesito. Me encanta la precisión con la que hace ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque comúnmente con algún otro inteligencia artificial que utilizaba, por ejemplo GPT en sus inicios, había veces que yo le pasaba una imagen. Obviamente no le voy a pasar la imagen completa de una landing page, ¿no? Eso es parte esencial de saber utilizar este tipo de herramientas tecnológicas, que no le vas a pasar todo el website porque se va a saturar, no vas a ver exactamente qué hacer. Entonces puede que sepa qué hacer, pero no tiene, pues digamos que la capacidad de poder hacer todo exactamente como tú quieres. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo parto las secciones en diferentes componentes, o más bien, yo parto las páginas en diferentes secciones. ¿Qué quiere decir? Que si estoy creando una landing page, empiezo con el hero section y después con algunas cards, con algunos otros elementos. ¿Y cuáles son algunos truquitos que yo hago? Pues utilizo muchas herramientas de inspiración, como son Pinterest y Dribbble. En Dribbble, básicamente yo casi soy más Pinterest que Dribbble, ¿no? Entonces, en Pinterest voy y busco, no sé, por ejemplo, de web design for credit card, por ejemplo, ¿no? Entonces ya busco ese elemento y me da una tarjetita y le digo a Cursor, por favor, necesito que crees este componente. Pero como yo ya sé las instrucciones que le voy a dar, le digo, necesito que lo haga reutilizable. ¿Qué quiere decir? Que le pongas la cantidad de propiedades necesarias, que lo haga reutilizable, hazlo responsivo. Si estamos utilizando Tailwind, no utilices CSS, etc. Entonces, las instrucciones que tú le des, o más bien la calidad de instrucciones que tú le des en este caso a Cursor, es la calidad que te va a entregar a la hora de desarrollar un sistema. Entonces, ¿cuál otra ventaja yo he encontrado específicamente en esto? Es el contexto, obviamente, de todo el proyecto. O sea, por ejemplo, yo había veces que quería preguntarle a GPT, oye GPT, necesito realizar esta parte o esta sección de mi programa, ¿no? Pero necesitaba explicarle o darle el contexto de en qué parte entraba esto, porque probablemente si estaba desarrollando en React, le decía que quería desarrollar un componente hijo, pero necesitaba explicarle qué hacía el componente padre. Entonces, eso es lo padre de Cursor, que sin necesidad de tú decirle de dónde proviene, él ya lo sabe, porque él tiene el contexto, pues, en este caso, de todo lo que has desarrollado directamente dentro del proyecto. Entonces, esa es una gran ventaja, el hecho de que tengas el contexto, porque más allá, entonces, una vez que ya tiene el contexto, tú ya no solamente le dices qué hacer, sino le sugieres qué otras cosas podemos realizar. Por ejemplo, el otro día estaba desarrollando una landing page y le decía, oye, la landing page es para un e-commerce, pero ya no tenía inspiración de qué más hacer. Entonces le digo, mira, todos estos datos provienen de mi backend, dame sugerencias de qué cosas puedo hacer. Y obviamente, pues con su capacidad me decía, mira, pues es que si estás teniendo información de los usuarios, ¿qué te parece un gráfico? Y en el gráfico ponemos esto y lo otro. O sea, las ideas que te da son ideas extraordinarias que para mí son muy de ayuda cuando de pronto ya estoy bloqueado en la inspiración y empezamos a implementarlas. Entonces, el hecho de que ya tenga todo el contexto
contexto, te ayuda a ti a realizar este tipo de cuestiones con una, pues digamos que con una rapidez muchísimo más, pues válgame la redundancia, pero pues más rápido, ¿no? Que como comúnmente lo hagas. Ahora, para básicamente finalizar, ¿tiene sus ventajas? Sí, tiene muchas ventajas. Obviamente el hecho de que pues ya es un servicio que tú compras, que pues básicamente tú utilizas, tiene muchas ventajas. ¿Cuándo recomiendo yo utilizarlo? Esto es algo que yo les quiero hacer muchísimo énfasis, chicos. No utilicemos la inteligencia artificial como un sustituto de nuestro cerebro o de nuestra capacidad de desarrollar cosas. Utilicemos la tecnología, ya sean GPT, Cursor, Cloud, de todas las diferentes herramientas de inteligencia artificial como una guía o una herramienta extra a lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, si tú te atoras, la utilizas, pero no desde el inicio le preguntas qué es lo que quieres hacer. ¿Es válido? Sí, pero ¿por qué no te sugiero que lo hagas? Porque si tú el día de hoy apenas estás aprendiendo a desarrollar software, creo que empezar a utilizar inteligencia artificial puede ser más perjudicial para ti que para nadie más. ¿Por qué? Porque estás como atascando ese proceso de aprendizaje que es importante. O sea, necesitas aprender primero para entender lo que te está entregando. Entonces, ¿cuándo sí yo aconsejo hacerlo? Cuando tú ya tienes la capacidad de desarrollo y habilidades muy buenas, cuando tú entiendes tu código, cuando tienes esa habilidad de poder generar prompts que contemplen cuestiones como clean code, como buena estructura de datos, como buenas prácticas de desarrollo. O sea, cuando prácticamente tú sabes hacer esa cosa, pero ya no quieres perder todo el tiempo en hacerlo. En ese momento la inteligencia artificial se vuelve un amigo tuyo muy, muy bueno, que es lo que el día de hoy a mí me ha pasado. Entonces, esos son los dos puntos importantes para saber cuándo sí y cuándo no utilizarlo. Entonces, para concluir, ahora sí, la verdad, ¿lo aconsejo o no lo aconsejo? Yo creo que desde mi perspectiva sí lo aconsejo, siempre y cuando no lo utilices como una herramienta para tú desarrollar absolutamente todo, sino para desatorarte en muchos aspectos importantes que pudieras tú utilizar ese tiempo para desarrollar algunos otros aspectos que necesitan más tiempo, para realizar tareas repetitivas, pero ¿vale la pena también el estar comprando y pagando la membresía? Sí, efectivamente vale la pena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo había veces que terminaba desarrollando un módulo en 3, 4 días y aún me faltaba por ahí terminar algunas cuestiones como bugs, y ahora con Cursor te puedo decir que en medio día ya tengo listo el módulo. Entonces, sí tiene muchísimas ventajas, vuelvo a lo mismo, solamente es que no la utilices como el sustituto de ti mismo, sino que te ayudes demasiado a que puedas agilizar ese desarrollo, que si te llevaba 5 horas el desarrollar algo, pero ya sabes cómo hacerlo, le digas en este caso las instrucciones a Cursor para que lo haga él, y de esas 5 horas se vuelvan se vuelva media hora, y que probablemente el resto del tiempo lo dediques a, por ejemplo, a hacer mejoras o a fixar algunos temas específicos, pero pues prácticamente es eso, ¿no? Entonces, esta es mi perspectiva personal de Cursor. Yo sé que todos vamos a tener de alguna forma diferentes expectativas. A mí me ha ayudado muchísimo. ¿Lo voy a dejar? No, no lo voy a dejar. Voy a continuar desarrollando mucho con Cursor. Voy a seguir utilizando inteligencia artificial para más desarrollo, sí, porque agiliza mi tiempo para poder enfocar demasiado en cositas como estas, por ejemplo. Entonces, pues básicamente es eso, chicos. Si tú tienes una perspectiva diferente, si eres pro inteligencia o pro AI, o sea, inteligencia artificial, de todas estas diferentes herramientas que existen el día de hoy, por favor, házmelo saber en los comentarios. Hay que debatirlo, hay que pues prácticamente platicar un poquito. La verdad es que me encantan las herramientas de inteligencia artificial, pero me gustaría escuchar tu perspectiva. Así que, pues sin más, te agradezco muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte a todos los canales y a todas las redes sociales que tenemos, en donde hablamos de todo tipo de tecnología, inteligencia artificial, desarrollo web, en el mundo de cloud con AWS, Azure, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias por estar aquí nuevamente en el video y nos vemos pronto.